Listo, entonces aquí en el Git hay un link en el README para acceder a los videos que son los recursos con los que trabajamos en el proyecto Capstone. Y para hoy vamos a trabajar con este video de aquí que se llama Sur Oriente. Y también si quieren pueden clonarse los archivos. De todas maneras vamos a ir repasando todo lo que está aquí. Y mientras tanto voy a hablar un poco del proyecto Capstone ahí en general, que como el profe dijo se trataba de un modelo acerca del tráfico en el puente del Wambra. Y el modelo final se construyó utilizando SMNX, que esta es la segunda parte que no voy a presentar hoy, pero en cualquier caso el repositorio también es público, así que si les interesa también pueden revisar cómo se construyó el modelo. Y al final, al unir los datos de los videos y el modelo, se puede hacer una representación gráfica del flujo urbano en la zona de interés, que era el puente del Wambra. Aquí tengo unas representaciones del tráfico. Y la parte de hoy, que es el contador, originalmente funciona como les voy a mostrar. Aquí tengo distintas configuraciones para los videos y el trabajo final se ve así. Primero se está entrenando el modelo para sustraer el fondo, pero eso no se demora mucho. Y aquí está. Entonces el contador vehicular, como pueden ver, clasifica los vehículos de acuerdo al color, le tengo ahorita. Y aquí hay una zona que es más pálida que el resto. Es una zona de salida que sirve para realizar el conteo. Así que este sería el primer módulo del proyecto final, en el cual se utiliza visión artificial para detectar los vehículos, y lo que hago es clasificar de acuerdo al tamaño, si son livianos o pesados. También puedo clasificar personas, aunque el contador actualmente para las personas tiene dificultades, pero los que son vehículos le va bastante bien. Los taxis se clasifican por color y eso también voy a mostrarles, así que espero que se hayan descargado este video y vamos a ver primero cómo quitar el fondo y qué tiene que ver eso con el resto de las cosas. Así que si se descargaron la carpeta deberían tener estos archivos, y el tema 1 es eliminar el fondo. Ahí tengo un archivo que se llama main.py. Si no se descargaron y van a crear sus propios archivos, main.py es un nombre genérico, lo pueden llamar como quieran. Así que como dije, esto se trabaja con OpenCV, entonces eso es lo primero que deben importar. Entonces tenemos NumPy, aunque NumPy creo que no lo utilizo en este caso, pero casi siempre es muy útil para trabajar con matrices. Las imágenes se convierten en matrices y hace sumas y restas, así que NumPy es indispensable. Pandas también me parece que no lo utilizo aquí, de hecho Pandas está de más. Y OpenCV es la librería más importante que vamos a utilizar porque es la que trabaja con imágenes y visión artificial. Entonces lo primero que hago es declarar un path donde voy a tener el video. En mi caso yo tengo una carpeta recursos donde puse el video porque no puedo subirle a GitHub. Lo primero que hacemos es declarar el path, no sé dónde habrán guardado el video, así que ahí le escriben. El siguiente paso es utilizar una variable llamada capture, donde vamos a utilizar esta función de CV2, video capture, y enviarle el path. Entonces esto simplemente sirve para abrir el video. Capture luego se va a utilizar para ir recogiendo los frames, así que es importante que esté abierto. CV2 no lanza errores cuando el archivo que escribiste aquí no existe. CV2 no te lanza un error, sino que te pone como nulo, te manda un none. Por eso es importante comprobar que funcione, que ese archivo existe, y si no existe entonces se acaba el programa. Entonces esto es nada más una prevención. Y en primer lugar lo que hice fue un while para ir recorriendo frame a frame el video con la función read del objeto capture que declaramos acá arriba. Entonces esto es nada más para ir reproduciendo el video. Si ya no hay frames, se rompe el while, y más abajo lo único que hago es cv2.imshow, sirve para reproducir la imagen. Pongo aquí el frame, que es lo que está capturando. No estoy haciendo nada con el video, simplemente lo abro y lo muestro. También aquí puse un keyboard para que el programa se cierre si presiono escape. Entonces en este instante el programa solo utiliza OpenCV para abrir y reproducir el video, no hace nada más. Entonces, como pueden ver, el video es de esta zona del puente del Wambra, y aquí vemos autos que van a recorrer de izquierda a derecha.
como el tamaño del video es bastante grande, hay que hacerle un resize, cambiarle las dimensiones de la imagen. Entonces lo primero que hago es obtener el alto y el ancho. Bueno, layers son los canales que utiliza porque un frame, todas las imágenes que OpenCV abre están en 3 canales que son azul, rojo y verde. Entonces ahí están los canales. Supongo que ya deberían entender eso. Así que esas son las layers. Con frame.shape obtengo las dimensiones, así que tengo el alto, el ancho, y gracias a eso voy a hacerle un resize. Aquí declaro una variable que va a ser una imagen con un tamaño distinto, y con cv2.resize puedo cambiar el tamaño del frame, que en última instancia es el video, y lo que hago es dividirlo para 3, así que ahora la imagen va a estar dividida el alto y el ancho entre 3 y va a ser mucho más pequeña. Otra cosa en ImShow, lo que se recibe como primer parámetro es el nombre que va a tener la ventana, y el segundo parámetro es la imagen que quiero mostrar. En este caso es el video frame a frame, y le estoy enviando el que ya está con el tamaño cambiado. Entonces tengo un frame menor, y ahora si yo reproduzco nuevamente python.main, ahí cambio de tamaño. Ahora es 3 veces más pequeño. Y con esto también es importante elegir un buen tamaño porque el resto de funciones que vamos a utilizar trabajan sobre el tamaño de la imagen. Así que si es más grande o más pequeña, eso va a afectar el resto de las funciones. Como dije, nuestro objetivo va a ser eliminar el fondo, y más adelante vamos a entender el por qué. Entonces, para eliminar el fondo, OpenCV tiene una función más para eliminar fondos. Se llama Create Background Subtractor. Si ustedes buscan CV2 Create Background Subtractor, van a ver que hay dos algoritmos para este Background Subtractor. En Python, los algoritmos hay el MOG2 y el KNN. Sobre cuál es superior, la verdad es que a mí me funcionó más el MOG2 que el KNN. Esto sería cuestión de ir probando. En esta ocasión voy a utilizar el algoritmo MOG2. Así que lo primero que se hace es crear un backsub, que es un módulo que luego va a utilizarse para eliminar el fondo. Aquí eliges el algoritmo y recibe 2 parámetros. Detect shadows implica que la sombra que produce el objeto también va a ser captada. En este caso le pongo falso porque no quiero que las sombras de los vehículos aparezcan, ya que si los vehículos dejan sombra, un vehículo ligero podría aparecer uno más grande debido a la sombra. Y la historia representa el número de frames que vamos a utilizar para entrenar el Background Subtractor. Significa que si en 300 frames la imagen es la misma, entonces eso le considera como fondo y le quita. En cambio, este objeto que se está moviendo, en cada frame va a estar en un lugar distinto. Por lo tanto, los píxeles que antes tenían un valor aquí, luego ya no tienen valor, así que le considera como si estuviera en movimiento, es decir, no es parte del fondo y le mantiene. En este caso pongo 300 frames, y esto también es cuestión de ir probando cuántos frames funcionan mejor o peor. Cuando ya tenemos la imagen en un tamaño distinto, esta imagen se envía al método para que se aplique la eliminación de fondo. Entonces utilizo el backsub, que es lo que creamos aquí, y llamo al método apply para que ya elimine el fondo. Le envío como parámetro la imagen donde quiero que el fondo se elimine. None es el output, significa que en lugar de poner backmask igual, también podría poner aquí el backmask si es que le declaro antes para que haga el output ahí. En este caso le pongo none. Y el learning rate también es importante, va entre 0 y 1. 0 significa que el Background Subtractor no aprende nada, es decir, prácticamente sería inútil, y 1 significa que solo toma en cuenta el frame anterior. Esto también hay que ir probando para ver cuál learning rate elimina mejor el fondo. Y si solo aplicamos este método para eliminar el fondo, vamos a obtener una máscara. Así es como se le conoce al resultado, por eso le puse backmask. El background va a desaparecer en la máscara y voy a reproducir los resultados con ImShow. Aquí le pongo un nombre diferente a la ventana y le envío como parámetro la máscara. Aquí pueden ver que el Background Subtractor va detectando más o menos lo que es fondo y lo que está en movimiento, pero tiene bastantes fallas porque aquí hay muchos bordes y tiene mucho ruido todavía. Así que en esencia todavía hay que hacer mejoras con unos filtros, pero así es como funciona el Background Subtractor. Observa lo que está en movimiento y lo que no le considera fondo y lo elimina. Esta máscara de aquí incluso podría desaparecer, ya que solo nos dice
qué objetos están en movimiento. Luego esta máscara se va a aplicar sobre la imagen original para ir detectando los vehículos, pero ahí pueden visualizar cómo funciona el background subtractor. Ahora, como yo quiero una imagen más limpia, pueden ver aquí que solo está el objeto, el fondo no está, mientras que en las imágenes que yo tengo hay mucho ruido, hay que aplicar filtros. El primer filtro que ayuda a mejorar esta imagen se llama Gaussian Blur. Un blur significa que la imagen deja de ser nítida. Hay demasiados detalles, entonces un blurring, sea el blur que sea, un Gaussian, también hay varios blur. En CB2 luego se puede consultar. Hay bastantes algoritmos. No, y aquí hay un ejemplo. Tienes una imagen nítida y después de aplicar un blur se vuelve borrosa. Esto nos sirve en el background subtractor porque entonces los detalles desaparecen y va a ser más fácil detectar lo que es fondo y lo que es un objeto en movimiento. Así que aquí aplico el blur y aquí podemos ver cómo se ve esa máscara en comparación. Aquí tengo el background subtractor y aquí tengo el background subtractor junto con el blurring y pueden ver que es una imagen más limpia. Aquí hay detalles que aquí algunos desaparecen, todavía no está completamente limpio, pero aplicando ese borrado, algunos detalles ya van desapareciendo. Por ejemplo, aquí hay más detalles que acá, entonces aquí hay más ruido, pero todavía falta mejorarle más. Entonces esta imagen en blanco y negro es a la que voy a aplicar otros filtros. Dentro de esos filtros hay algoritmos que se llaman opening, closing y dilation. Para estos algoritmos necesito un kernel y ya explico más acerca de esto. Un kernel pues es una matriz que va a servir para aplicar el algoritmo de OpenCV. Estos kernels se pueden utilizar en varios algoritmos y yo obtuve estos dos buscando en internet, así kernels para filtros. Y lo que hago es simplemente aquí las dimensiones del kernel. Esto de aquí también lo encontré en internet y lo utilicé. No hay mucho que decir al respecto, pero estas partes de aquí sí son importantes porque un kernel demasiado grande va a hacer que todos los detalles desaparezcan. Es decir, si tienes una imagen como esta, a lo mejor después de aplicarle los filtros con un kernel muy grande, todo esto que está en blanco va a desaparecer porque el kernel va a hacer que todo se vuelva verde si haces un kernel muy grande. En cambio, si haces un kernel muy pequeño, es como si no hicieras nada, porque van a ser detalles mínimos los que se modifiquen. Así que también cuando trabajen con filtros de OpenCV, hay que ir jugando con el tamaño del kernel para ver cuál funciona mejor. En este caso yo encontré estos números para este ejemplo que van a funcionar más o menos bien. Entonces estos dos kernels voy a utilizarles en estos tres algoritmos, opening, closing y dilation. Opening sirve para remover puntos blancos, closing sirve para remover puntos negros dentro de una figura y dilation sirve para combinar zonas blancas. Eso también se puede ir buscando, que hay buena documentación en internet. Sí, justamente de esta página yo tomé estos algoritmos. Entonces opening elimina puntos blancos que aparezcan al azar, ayuda a eliminar el ruido, y closing ayuda a eliminar puntos negros que hay dentro de un objeto. Y finalmente dilation sirve para que si hay dos zonas blancas que están muy juntas se vuelvan una sola, ya que en ocasiones un vehículo, el background subtractor le puede partir en dos. Pero si yo le dilato, esas dos partes vuelven a ser una y el vehículo se cuenta como uno solo y no como dos. Así que aquí, para hacer uso de estos algoritmos, utilizo la función MorphologyX de OpenCV. Le envío como primer parámetro la imagen a la que quiero que aplique ese algoritmo. Luego le digo qué algoritmo quiero que aplique, en este caso Open, y luego le doy el kernel que declaré más arriba. Como dije, lo importante del kernel es el tamaño. De ahí estas partes de aquí van a encontrar en internet y es mejor dejarles así. Así que aplico Opening y se guarda en esta imagen. Luego, para utilizar Closing, envío como parámetro la imagen donde ya apliqué el Opening. Le digo aquí que quiero que haga un close y le envío el kernel como tercer parámetro. Lo mismo con dilation, recibo como parámetro el closing y aquí envío el kernel porque el algoritmo de dilation se puede aplicar utilizando simplemente dilate de OpenCV. Iteraciones 3, esto también significa qué tanto vas a dilatar. Si tienes demasiadas iteraciones, se va a expandir un montón y muy pocas iteraciones tal vez no se expanda nada. Por ejemplo, está ahí. Si le pones más iteraciones, la I se va a hacer más y más grueso. Así que con 3 iteraciones en este caso funciona bien.
Y una vez ya tengo el dilation, lo que hice fue darle un threshold para binarizar más que nada. Así que este paso es casi innecesario, pero por si acaso. Puse que todos los valores que sean menores a 250 se vuelvan cero, pero como dije, esto casi es innecesario. Con la dilatación ya debería bastar. Así que en el paso final voy a mostrar todo lo que los filtros hacen. Y aquí pueden ver que la máscara que tiene los filtros ya está bastante limpia. Únicamente vemos objetos que están en movimiento. Mientras que aquí están las calles, el puente. Acá ya solo hay objetos en movimiento. Aquí está bastante sucio. Y comparándole con la imagen real, hay un taxi, hay una moto, aquí hay un punto. Entonces el primer paso para la detección vehicular es eliminar el fondo. Y tiene que quedar limpio, porque si no va a detectar los edges y luego el conteo se vuelve una locura. Así que ese es el paso final para la eliminación del fondo, que es lo primero que se necesita antes de poder contar los vehículos. Ahora en el segundo tema vamos a detectar los bordes. Y aquí viene el por qué eliminamos el fondo. Y eliminamos el fondo porque en OpenCV hay una función que te detecta objetos en una imagen blanco y negro. Entonces en esta imagen blanco y negro, OpenCV va a detectar dónde hay manchas blancas. Y si sabemos dónde hay manchas blancas, sabemos que son objetos en movimiento. Y luego gracias a eso podemos hacer una detección. Por eso es importante que la máscara del background subtractor quede limpia, porque si no estaría detectando los bordes del puente o estos vehículos de aquí también que no se están moviendo. Entonces tenemos la máscara limpia y ahora vamos a ver cómo ir detectando esos objetos. Aquí pues estoy haciendo lo mismo que en el archivo anterior, así que esta parte de aquí es repetida. Abro el video, veo que el archivo exista, declaro el módulo para eliminar el fondo, el kernel para los filtros y finalmente el while true para ir reproduciendo el video. Y aquí tenemos detectar bordes. Como dije, lo que OpenCV hace es detectar bordes. Por eso no podemos aplicar esto sobre una imagen compleja como esta de aquí, porque aquí hay demasiados detalles, así que no sabría qué detectar. En cambio, sobre esta imagen de aquí es más fácil, solo detecta puntos en una zona negra. La función que permite hacer esto es CV2 Find Contours, que también se puede ir buscando información en internet para ver cómo funciona. Ahí pueden ver una imagen blanca y luego va detectando los puntos, pero esto es mucho más complejo. Lo que te devuelve esta función es una serie de listas en la que están los puntos que bordean la imagen. Entonces, como esto de aquí se vuelve muy complejo, lo que yo hago es convertir los contornos en rectángulos. Entonces, contornos es una lista de listas. En Python yo puedo recorrer con un for each. Entonces digo, por cada contorno en la lista de contornos voy a utilizar otra función de OpenCV que me devuelve un rectángulo que se llama bounding rect. Entonces si yo le envío la información de una figura, esta función de aquí me va a retornar rectángulo. El rectángulo más pequeño que envuelva a la figura que le estoy enviando. Entonces esta función también es clave. Tal vez por aquí haya mejores ejemplos. Entonces tienes una imagen, utilizas bounding rect y te devuelve un rectángulo que encierra a la imagen. Entonces nuevamente los contornos los obtengo de esta función que se llama encontrar contornos y OpenCV ya tiene esta función implementada, así que no hay mucho que hacer. Recibe como parámetros el frame donde quiero que se detecten esos contornos y estos dos parámetros de aquí seguramente los copié también de internet, así que por eso igual hay que buscar documentación e ir experimentando. Para obtener los rectángulos, aquí estoy declarando una tupla. Justamente lo que esta función retorna es los puntos de la esquina superior, esta esquina de aquí, esquina superior izquierda del rectángulo, y te devuelve el ancho y el alto. Es decir, desde esta esquina cuánto hay que avanzar para acá y cuánto hay que avanzar para acá. Y gracias a eso ahora tengo una lista de rectángulos que van a envolver las imágenes. Finalmente utilizo CV2 Rectangle, que lo que hace esta función es dibujar rectángulos en una imagen. Y le envío como parámetro el frame que tiene detalles, es decir, este frame de aquí. Y esto es interesante porque esta función que detecta contornos está utilizando la máscara, es decir, está utilizando esto. Está detectando contornos aquí, pero aún así yo puedo dibujar los rectángulos acá, gracias a que la posición en X y Y son las mismas. Entonces, si yo encuentro el rectángulo que envuelve esta mancha de aquí, la posición es la misma que el auto
que está acá. Entonces por cada mancha que hay aquí es la representación de un vehículo que está aquí. Así que si yo utilizo esta máscara para detectar bordes, luego puedo hacer la representación visual sobre esta de acá y la máscara prácticamente ya no se necesita. Y es más fácil visualizar aquí, también es más interesante que estar viendo estas manchas. Porque también se podría dibujar los rectángulos en la máscara. Bueno, por aquí parece que me está... Claro, es que como el rectángulo seguramente es del mismo color, no nos damos cuenta. Como dije, lo interesante es que yo detecto las siluetas en la máscara y luego dibujo los rectángulos en la imagen con detalles y la máscara puede permanecer oculta. La siguiente etapa es clasificar, porque lo que hago ahora es simplemente detectar objetos en movimiento, pero no sé si son vehículos ligeros, pesados o personas ni motocicletas. Ahora que ya tengo los rectángulos, clasificar es bastante fácil. Voy a declarar una lista donde voy a almacenar los vehículos pesados, aunque aquí me parece que estoy diferenciando nada más entre vehículos y personas, pero ya le voy a ver. Entonces tengo una lista donde voy a almacenar algunos vehículos y voy a recorrer los rectángulos. Ya ni siquiera recorro la silueta, sino solo los rectángulos. Y de acuerdo al tamaño del rectángulo voy a clasificarle como un vehículo pesado. Y si considero que es un vehículo pesado, le dibujo de otro color. Aquí le estoy enviando otra tupla que también al momento de dibujar rectángulos recibe la imagen donde se quiere dibujar. El punto donde empieza el rectángulo de igual manera es este punto de aquí. Y luego el punto que representa la esquina inferior derecha. Entonces de este punto de aquí y este de acá para dibujar rectángulos. Y esta tupla de aquí es RGB o tal vez al revés, RGB o BGR. OpenCV me parece que trabaja con BGR, así que este sería azul, verde y rojo. Por lo tanto, aquí estoy mandándole todo azul, nada de verde y nada de rojo. Entonces los objetos pesados van a ser dibujados con rectángulos azules. Y lo importante aquí es que cuando tengo los rectángulos simplemente comparo el tamaño de los rectángulos. El índice 2 y el índice 3, si volvemos más arriba, vemos que esto se está almacenando en rectángulos. El índice 2 representa el ancho y el 3 la altura. Así que estoy comparando el ancho y la altura en esta condición. Si el ancho de ese rectángulo es mayor a 50 y la altura es mayor a 20, le voy a considerar un vehículo pesado. Y le voy a clasificar en una lista diferente y también voy a darle un color diferente. Y como ya estoy dibujando aquí, ya podemos verlo en pantalla. Y si este primer filtro está detectando vehículos y a las personas les está dejando en verde, entonces los vehículos están en azul y las personas en verde. Y solo de acuerdo al tamaño del rectángulo ya puedo clasificar vehículos. Si por ejemplo vamos a clasificar taxis, ahí ya toca ver el color y eso también vamos a ver. Entonces en el tema 2 ya clasificamos de acuerdo al tamaño. El tema 3 es clasificar de acuerdo al color para detectar taxis. Entonces aquí me parece que en el proyecto Capstone, en la serie de notebooks, tengo una buena explicación sobre eliminar fondos y el color. Pero bueno, también aquí hay notebooks para aprender en el detector de flujo urbano. Están los temas explicados. Ahora en el tema 3, detectar color. Aquí volví a copiar lo mismo que hemos venido haciendo. Eliminar el fondo, cambiar la altura y el ancho, las máscaras con el blur, los filtros, detectar bordes, que fue justo el archivo anterior. Y finalmente a la hora de clasificar voy a también clasificar por color. Y aquí escribí algo llamado cambio de canales, porque como dije, OpenCV recibe en azul, verde y rojo las imágenes, pero para poder detectar color necesitamos esta transformación de canales HSV, que ahora no me acuerdo bien qué significan. A ver, RGB. Sé que tienen que ver con la intensidad, la saturación, el contraste y esas cuestiones. Sí, saturación, HSV. Pero bueno, es otra forma de representar los colores. Aquí hay un ejemplo. RGB y HSV, saturación, value y esta otra parte de aquí. Casi siempre utilizamos RGB, así que HSV
En este caso es muy extraño. Pero bueno, entonces tengo una variable en HCV y utilizo CV2Color. Le envío la imagen original que tiene todos los detalles y le paso de azul, verde y rojo a HCV. Entonces esta imagen de aquí tiene canales distintos, ya no está en RGB. No le voy a reproducir porque seguramente se vería muy raro, pero voy a trabajar con esta imagen porque ahí puedo aplicar este método que se llama InRange, que justamente recibe como parámetro una imagen en HSV. Ahora, lower y upper implican los valores que va a ir tomando, ¿no es cierto? Aquí sería justo. Entonces, en H, que significaba hue, bueno, sea lo que sea eso, le estoy enviando 20. En saturación estoy enviando 60 y en value 60. Y los valores más altos, 40, 255 y 255, ya que 255 en value es la parte más brillante y en saturación supongo que sea la que tiene más amarillo, claro, es la parte más intensa, es esta zona de aquí. Ahí utilizo la aplicación de InRange con la imagen, el rango y obtengo una máscara de color. Esta máscara de color también se puede visualizar. Sí, aquí está. Entonces, si reproduzco esa zona de ahí, vamos a ver la máscara del color. Esta máscara solo detecta objetos amarillos. Y está la otra máscara de objetos en movimiento. Pueden ver que no son las mismas. Aquí hay objetos quietos, pero que son de color amarillo. Este taxi de aquí, este taxi de acá, este taxi que está quieto está aquí. Entonces hay una máscara de objetos en movimiento y una máscara de color amarillo. También se podría hacer una máscara de color azul para detectar los buses. Y tocaría ir probando los valores HSV para ver cuál sirve en el azul. Hay que ir experimentando con esos valores. Y ahora lo que hay que hacer es clasificar, porque hasta ahorita aquí no está clasificando nada, simplemente está detectando objetos en movimiento. Entonces, para clasificar, lo que yo hice fue declarar esta variable en la cual voy a poner un valor booleano de acuerdo a que se cumpla esta condición, porque aquí tengo una condición y digo si es mayor a 0, entonces pues va a devolver verdadero. Entonces me estoy yendo a la máscara del color y estoy preguntando una zona en específico. Como dije, la máscara de movimiento nos permite obtener rectángulos, entonces hay un montón de rectángulos en esta imagen y lo que yo estoy haciendo es tomar este rectángulo y ponerle en la máscara del color. Y pregunto, ¿este rectángulo que está aquí tiene valor en la máscara del color? Y en este caso dice que sí. Entonces si yo sumo esos valores me va a dar mayor a 0. Porque por ejemplo este rectángulo de aquí no tiene representación en la máscara de aquí. Así que si sumo ese valor me va a dar 0. Por eso pongo mayor a 0. Significa que lo que está ahí dentro de ese rectángulo es amarillo. Entonces asumo que si es un objeto en movimiento de color amarillo es un taxi y guardo eso en esta variable y pregunto si es un taxi, entonces dibuja un rectángulo rojo y si no es un taxi dibuja un rectángulo azul y el resto se queda igual. Y ahí podemos ver que ya se clasificó. Entonces aquí hay vehículos en azul y lo que está en amarillo aparece en rojo y este taxi de aquí que está quieto no aparece. Justamente porque yo estoy preguntando en base a las máscaras y no a la imagen original. Ahí pueden ver los taxis en rojo. En verde estarían las personas también. También sucede que cuando dos vehículos van muy juntos les toma como uno solo y eso también sería cuestión de ir arreglando los filtros. Sí, este está. También se van a fusionar esos de. En ocasiones los vehículos blancos también suelen ser clasificados como taxis, pero en esta ocasión no. Y está como realizar la clasificación de acuerdo al tamaño y de acuerdo al color. Y ahora vamos a ver otro tema que es la máscara de salida. Como ya mencionado, estos objetos que son las máscaras, justamente les llamamos así porque es como si pusiéramos esta imagen en blanco y negro, como si la pusiéramos sobre la imagen que tiene detalles, como una máscara, y nos quedamos solo con lo que se puede ver, es decir, lo que está en negro, es como que desaparece en esta imagen en detalle y solo se queda lo que está en blanco. Y de igual manera vamos a hacer para hacer una máscara de salida. Entonces en el tema 4 para la máscara de salida sí hay algunos
detalles importantes y voy a utilizar el notebook que escribí para el proyecto Capstone para hacer una explicación simple y luego más detallada. Entonces aquí tenemos la imagen original y queremos detectar cuántos vehículos pasan de una zona a otra. Entonces utilizamos una máscara de salida porque si no lo hacemos es muy difícil darse cuenta si ya contaste un vehículo. Si nosotros solo contamos qué objetos están en la imagen, como un video es una secuencia de frames, el mismo vehículo se va a detectar una y otra vez y va a ser contado miles de veces por cada frame. Entonces el mismo vehículo va a ser contado un montón de veces. Para evitar eso utilizamos una máscara llamada zona de salida. Entonces esta zona blanca va a ser mi zona de salida. Y cuando un vehículo pase de estar en esta zona negra a la zona blanca, entonces va a ser contado. Y de esa manera evito contar el mismo vehículo varias veces. Como dije, una máscara es como si esta imagen de aquí se colocara sobre esta imagen de acá. Así que todo lo que está aquí es prácticamente invisible y simplemente cuando un vehículo toca la zona de salida se cuenta y ya no se toma más. Entonces vamos a utilizar esta máscara igual para el ejemplo de ahorita y voy a mostrar cómo se construye una máscara desde cero, ya que hasta ahorita las funciones de OpenCV nos han dado las máscaras. Esta función para la salida la explicaré después. Obtener el centro también, aunque va a ser útil para contar los vehículos. En el resto del archivo hice lo mismo que en las partes anteriores. Estoy abriendo el video, eliminando el fondo. Aquí reproduzco el video, aplico los filtros, detecto los bordes, clasifico de acuerdo al tamaño y al color y finalmente la zona de salida. La zona de salida tiene que ser del mismo tamaño que la imagen que estoy utilizando. Como dije, es como si yo colocara esta imagen de aquí sobre esta de acá, así que tienen que ser obligatoriamente del mismo tamaño. Y como las máscaras que ya hemos visto son en blanco y negro, al momento de construir mi máscara utilizo np.ceros, que justamente me devuelve una matriz llena de ceros, es decir, una imagen completamente en negro. Y el tipo en los enteros no es muy importante. Como dije, el shape tiene que ser el mismo que el de la imagen, así que este height que obtuve del frame, la altura y el ancho, las utilizo para construir la máscara, que es, como dije, una matriz llena de ceros, nada más. Luego tengo una lista de listas que se llama exit points. Estos puntos van a representar rectángulos porque es la forma más fácil de construir la máscara. Cada lista va a representar un rectángulo. Entonces esta lista mayor va a tener varias listas. Aquí puedo poner otra lista vacía y sería un rectángulo sin nada más. Entonces en este caso voy a usar un solo rectángulo porque quiero dibujar solo este rectángulo de aquí. Esta parte de aquí sí es un poco compleja porque aquí estoy utilizando el shape y estoy utilizando el valor en la posición 1. Simplemente hay que recordar que el shape aquí representa el ancho. Entonces le estoy diciendo que en el punto X, donde sea el ancho dividido entre 4 por 3, es decir, 3/4. Sí, esto es un poco complejo. Esta imagen de aquí la estoy dividiendo en 4 y quiero este punto de acá. Así que tengo el shape, el ancho, entonces divido este ancho entre 4 y tengo este punto. Al multiplicarle por 3, entonces tengo aquí 1, 2, 3 y ya tengo este punto de acá. Por eso le divido entre 4 y le multiplico por 3 para tener este punto. Y el siguiente es 0, es decir, y es 0 porque OpenCV tiene el 0 aquí arriba, no acá abajo. Así que 0 en Y es esta parte de arriba, no la de acá. Esto es 0 en Y. Entonces ya tengo este punto. Ahora quiero este punto de acá. Así que tomo todo el ancho, que sería este punto en X, todo el ancho y también todo el alto, que nuevamente sería esto de acá. Todo el alto y todo el ancho. Este punto y este punto. Y si le envío estos dos puntos a OpenCV me va a dibujar este rectángulo. Así que tengo los exit points. Y finalmente por cada rectángulo en los puntos de salida, como dije, dibujo un rectángulo. En este caso en la máscara de salida, aquí pueden ver que le envío la esquina, que es esto de aquí. Sí, rectángulo 0, es esta tupla de acá. La esquina superior izquierda, la esquina inferior derecha. Y le digo de qué color quiero que sea el rectángulo. En este caso quiero que sea blanco, 255, 255, 255. Y -1 significa que el rectángulo va a estar lleno. Si vemos otro rectángulo dibujado antes,
Aquí tengo 3, que es el ancho de la línea de ese rectángulo. Entonces tiene un ancho de 3 píxeles, si mi memoria no me falla. En cambio, -1 significa que quiero el rectángulo completamente lleno, para que quede así. No solo el borde, sino todo que quede lleno. Y con eso ya tengo mi máscara de salida construida. Finalmente, para objetivos didácticos, voy a hacer un add weighted, aunque esto tampoco es necesario, porque como vimos, las máscaras al final no se muestran. No necesitamos mostrar las máscaras para que el programa funcione, pero de todas maneras voy a utilizar un add weighted entre la máscara de salida y la imagen original, simplemente para que se pueda visualizar. Un add weighted es una suma de matrices, no es nada más que eso. Estoy tomando esta imagen, le estoy sumando esta y va a quedar como un interpolado entre ambas, que ya mismo reproduzco el programa y se puede ver. Y bueno, aquí estoy haciendo la clasificación, mostrar la imagen, así que veamos ese add weighted exit mask. También puedo mostrar la máscara de salida. Como dije, esta es la máscara de salida, que es un rectángulo exactamente del mismo tamaño que la imagen original. Simplemente tengo un rectángulo dibujado a la derecha. Y pueden ver, gracias al add weighted, aquí está justamente ese rectángulo dibujado, interpolado en la imagen original. Esta zona se ve más clara que esta de aquí. Espero que se note. Y la máscara de salida actual únicamente va a contar los vehículos que vayan de izquierda a derecha, porque el algoritmo de conteo toma en cuenta de dónde viene y si pasa de una zona neutral a la zona de salida le cuenta. En cambio, si pasa de la zona de salida a la zona neutral, no les cuenta. Entonces eso también me permite controlar la dirección de los vehículos. Es decir, si yo quiero solo contar vehículos que van por esta ruta, de aquí, de izquierda a derecha, pongo la máscara solo en este lado y puedo también poner una máscara aquí arriba para que no cuente estos vehículos de aquí. Y puedo obtener el conteo de vehículos solo de esta zona, de izquierda a derecha. Daniel, una pregunta. ¿Cómo es que ocurre el conteo cuando llega el objeto a la máscara, al exit mask, a la máscara de salida? Exacto, cuando está en una zona neutral y pasa a la zona de salida, ahí hay un conteo. Es decir, cuenta que prácticamente es solo una línea, la línea, o cuenta todo el rectángulo cuando pasa de una parte a la otra. Sí, justamente ahí es donde se involucra estas funciones de acá arriba que no expliqué al principio, pero ya vamos allá. Hay una función que se llama getCentroid y lo que hago es enviarle la información de los rectángulos, así que me devuelve el centro del rectángulo, que esto es geometría, así que no debería ser difícil. Entonces, cuando tengo el centro, utilizo este centro y le envío a esta función que se llama chequear salida, que recibe un punto y las máscaras de salida. Entonces, verifica si este punto está en la máscara de salida, que está representada con 255, justamente por eso le di el color blanco. Entonces, todo esto de aquí tiene valor 0 y esta zona, toda esta zona tiene 255. Entonces, si yo tengo este punto y pregunto si ese valor es igual a 255 y es verdad, entonces significa que el vehículo salió. Y el punto que estoy enviando es el centro. Así que más abajo debo tener esa función. Voy a buscarla. Ahí está. Entonces aquí estoy haciendo una pregunta mucho más simple que la del proyecto. Y le digo que si no está en la zona de salida, entonces le pinte el rectángulo de otro color. En esencia, aquí debería preguntar si el vehículo está en la zona de salida para contarle, pero todavía no hago eso, al menos no en este taller. Y aquí estoy preguntando, ¿está en la zona de salida? Y envío el centro del rectángulo y las máscaras de salida. En este caso yo manejo solo una máscara, pero por si acaso hayan más máscaras, le generalicé, así que le envío como lista en caso de que haya más máscaras de salida y obtengo el centro. Entonces, si volvemos a ver el ejemplo, pueden ver que aquí el vehículo va a entrar a la zona de salida y cuando su centro llega a la zona de salida cambia de color, el centro del rectángulo. Entonces, del rectángulo obtengo el centro y cuando llega a la zona de salida, ahí se produciría el conteo. Y cambia de color.
Sí, es que me distraje un momento y no vi si habías explicado cómo ocurría la detección, ¿no? Que es básicamente cuando el objeto llega a la máscara de salida, como lo contabas, ¿no? Y bueno, es aquí con esto explicación que has dado, ¿no? Así es como se utiliza este módulo. De ahí viene, digamos que la parte más complicada, que es el conteo vehicular. Pero eso de ahí sí le dejé nada más en los notebooks, porque es una situación compleja y podríamos verle superficialmente, porque sinceramente no sé si vale la pena explicar eso. Si quieres, coméntalo brevemente, ¿no? Lo que hicieron para la tesis, ¿no? Ok, Así de manera general, ¿no? Pero si en algún momento están interesados en volver a estos temas, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? La detección de objetos es importante, ¿no? En visión por computadora. claro, y aquí está lo esencial, digamos, que es eliminar el fondo, los bordes, el color y la zona de salida, que es otra máscara. Más que nada son máscaras. El conteo, en cambio, ya es un algoritmo de seguimiento. Y bueno, vamos a verlo superficialmente. Entonces esto de aquí voy a cerrar. Ya en el proyecto Capstone, igual también pueden verle en mis repositorios. Hay tres módulos, que es el contador de vehículos, el modelado de la zona de interés y el mapeo del flujo urbano. Ayer también todos los archivos de esta presentación. Y en el contador de vehículos, la función principal es main.py. También hay unos parámetros. Supongo que vale la pena explicar los videos, los notebooks. Los notebooks también están explicando lo que expliqué en esta sesión, que es modificar las zonas de salida, el color, los vehículos y finalmente main.py. Entonces, aquí es donde se produce el conteo. Si esto rápidamente, de ahí si quieren pueden leerle. Yo me tardé unas 3 semanas tal vez en entender lo que estaba pasando aquí. Por eso, por eso no, por eso no le dediqué mucho tiempo, porque es complicado. Aquí tenemos una lista llamada New Paths y esta va a almacenar los caminos que siguen los vehículos. Justamente para evitar que un vehículo se repita, vamos a ir almacenando el camino que recorrió cada vehículo. También es importante porque el ruido por ahí puede producir una mancha que no es nada, que no es ni un vehículo, sino que es un borde de ruido. Entonces puede ser que una mancha pase de la zona neutra a la zona de salida y no queremos que cuente una mancha. Así que también por eso tenemos pads que van a ir almacenando el camino de cada vehículo. Entonces, si el pad es mayor a 10 frames, podemos considerar que no es una mancha, sino que sí es un vehículo. Entonces, al momento de recorrer los pads, voy a verificar las últimas dos ubicaciones del vehículo y con eso voy a hacer una aproximación de la distancia que recorre en cada frame. Es decir, este vehículo va a aparecer en cada frame. Nosotros no nos damos cuenta porque los frames se reproducen muy rápidamente, pero en cada frame el vehículo va a ser detectado y se va a agregar un pad. Queremos que aparezca por lo menos en 10 frames y de acuerdo a la velocidad del vehículo va a estar en diferentes ubicaciones, sobre todo el centro, porque los pads almacenan los centros de los rectángulos, más no todo el vehículo. Así que el centro de este rectángulo se va a ir moviendo frame a frame. Y por ejemplo, este vehículo se mueve lentamente, en cambio este de acá se mueve rápido. Así que lo que nosotros hacemos es predecir a qué velocidad se mueve para ir aumentando el pad. Déjeme ver si encuentro. Sí, aquí está. Entonces calculamos a qué distancia se está moviendo ese centro. Eso obtenemos una distancia para predecir y luego vemos en todos los rectángulos que hay en la imagen qué rectángulo está más cerca del rectángulo actual y suponemos que es el mismo vehículo. Entonces por eso es
En ocasiones, cuando dos vehículos van muy juntos y comparten rectángulo, ese centro desaparece y podríamos decir que ahí perdemos información, porque el pad también desaparecería. Así que en palabras simples y tal vez no muy entendibles, lo que hacemos es generar un pad con los centros de los rectángulos y luego vemos si el centro actual está en la zona de salida y su centro anterior estaba en la zona neutral, le contamos. También verificamos que si el centro está en la zona de salida y el centro anterior estaba en la zona neutral, por lo menos haya un pad de una longitud de 10 para que sea un vehículo y no solamente ruido o una mancha que apareció ahí, sino que si el centro aparece en 10 frames, entonces vamos a suponer que es un vehículo. Y ahí si quieren pueden leerle el main.py. También hay varios comentarios que dejé mientras trabajaba en esta zona. Y estos comentarios del código original que utilicé. Hay una distancia mínima, el procesamiento del video y también como es demasiado complejo, yo justamente separé esa capa, este contador de lo que es necesario para ir contando los vehículos, así que hay unos parámetros en el ROI config. Entonces, si no quieren saber cómo funciona el main.py, igual pueden modificar solo los parámetros para contar otras cosas. Es decir, si tienen un video de personas caminando, podrían aplicar esto únicamente modificando estos parámetros de aquí y no sin saber lo que está pasando acá. Entonces, estos parámetros tienen una configuración que le dicen qué parámetros debe utilizar. Y bueno, son IDs, no tiene nada de especial. Simplemente le doy un nombre a la configuración. Y aquí le digo qué zonas quiero del video original. Es decir, en este caso estoy utilizando todo el video, pero en el proyecto yo recorto una parte, recorto solo esta zona y se llama zona de interés. Así que si no quiero utilizar todo el video y solo quiero utilizar una parte, ahí se modifica los puntos de la zona de interés. Y aquí también tengo el tamaño de la imagen, es decir, esta imagen de aquí es la mitad del tamaño de la imagen original y la que vimos al principio era 3 veces más pequeña. Entonces también tengo para controlar eso. Ahí tengo la nueva altura, el nuevo ancho, de acuerdo al ancho del video original. Aquí tengo los puntos de la zona de salida que sirven para dibujar los rectángulos. Y finalmente las medidas que sirven para clasificar los vehículos. Entonces si yo quiero vehículos pesados le doy un ancho mínimo y máximo y lo mismo un alto mínimo y máximo. Y con esto ya no necesito saber lo que está en main.py, sino que simplemente le configuro a lo que necesito. Y de ahí el resto del proyecto, como dije, está el modelado. También aquí hay cosas interesantes. Esto es cómo se obtiene el modelo de OSMNX, que es una librería OpenStreetMap que sirve para hacer estos mapas, que también hay que instalarle como OpenCV. Luego con ese modelo utilizo técnica de clustering para reducir la complejidad, entonces ya no hay tantos nodos, sino que por cada uno de estos grupos de nodos obtengo un nodo central. En eso simplifico el modelo. Esta es una matriz de adyacencia. Aquí tengo el modelo en NetworkX. También pueden ir viendo ahí si necesitan ver algo de OpenStreetMap o clustering. Aquí hago la consulta a Google API basado en la matriz de adyacencia. Así que ahí obtengo cuánto tiempo se demora en ir de un punto a otro. Con eso construyo otras matrices de adyacencia. Y esta matriz de adyacencia de aquí se puede traducir en grafos. Entonces aquí tengo matrices de adyacencia, tiempo, distancia y la original. Con eso elaboro estos grafos de aquí. Por ejemplo, este de aquí de Shortest Path está basado en la matriz de adyacencia. Minimum Spanning Tree también está basado en la matriz de adyacencia de tiempo. Y lo que les mostré al principio, que es el resultado final, tenemos los datos de los videos, el conteo vehicular representado gráficamente en un modelo del puente del Wambra. Entonces, de acuerdo al ancho, podemos ver qué vehículo pasa más por esta zona. Aquí vemos que los ligeros representan el 66%, los pesados el 4% y los taxis el 29%. Y aquí estoy enlistando las rutas que siguen los videos. Aquí un poco de explicación de las zonas de salida, porque si yo pongo dos zonas de salida, como en este caso,
no puedo distinguir los vehículos que van de la derecha con los que van de la izquierda. Así que sería mejor poner una máscara solo en la derecha para contar vehículos que van en esa dirección y solo en la izquierda y cuento vehículos que van en esa dirección. Y hay más representaciones. Y ahí está el módulo de conteo. Y eso sería todo.